Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa Entorno Económico, les saludo con gusto. ¿Le interesa saber qué medios de defensa existen para los contribuyentes? Le invitamos a que se quede con nosotros en este programa, que hablará sobre el recurso de revocación y el juicio de resolución exclusiva de fondo. Tenemos como invitado al doctor Domingo Ruiz López. Bienvenido, doctor. Encantado, un placer. Gracias. Él es integrante de la Comisión Regional Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también es invitado de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando se habla de la defensa fiscal? A ver, tiene que ver fundamentalmente con estos mecanismos que puede tener un contribuyente cuando la autoridad fiscal emite una resolución en virtud de la cual determina que no ha pagado bien sus impuestos y que por lo tanto tiene adeudos pendientes de pago y el contribuyente no está de acuerdo. De forma tal que, como no está de acuerdo y piensa que es ilegal esta resolución, puede acudir ante la misma autoridad administrativa, ante la misma autoridad fiscal, a pedirle que rectifique el acto que emitió, o puede acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a hacer un juicio contra la autoridad fiscal para obtener una sentencia en virtud de la cual se anule esa declaración que hizo originalmente la autoridad diciendo que debía impuestos. Bueno, entonces ahora entendemos que hay novedades en materia de defensa fiscal. ¿Cuáles son estas, doctor? A ver, pues ha habido una evolución muy interesante en el tema de la defensa fiscal, pero también de la defensa en general en este país. La oralidad, esto es, en México generalmente los juicios se hacen de forma escrita. No es como en las películas de Estados Unidos, ¿no?, que van a un tribunal y todo esto. Pero en México ya está comenzando a suceder en materia penal, en materia laboral, en materia mercantil. Y ahora en materia fiscal. Y ahora en materia fiscal se ha hecho unos medios de defensa que tienen una fase de oralidad, pero que además lo que se está estableciendo es que solo se pueden discutir cuestiones de fondo. Esto es, generalmente solía haber muchas sentencias exitosas alegando cuestiones de forma. La autoridad no me notificó correctamente un acto, o el acto no está fundado en los artículos o en las fracciones de los artículos que debió ser, o un acta que practicó la autoridad no está bien circunstanciada, no me está explicando bien qué pasó o cuáles son, y por ese motivo se podía anular. En esto es ir al fondo. A ver, ¿pagaste bien impuesto o no? ¿Existe una obligación de pagar impuesto o no? Los ingresos que obtuviste son aquellos por los que diste pagar ingresos o no, impuesto o no. Solo esos temas se van a estar discutiendo en este tipo de medios de defensa. Es por eso que se le llama resolución exclusiva de fondo. Exclusiva de fondo, efectivamente. Si el medio de defensa, si el escrito de demanda o de recurso de revocación contempla argumentos de forma, esos no se van a tomar en cuenta, sino solo los de fondo. Muy bien. ¿Cuáles son las particularidades entonces del recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo? A ver, un recurso de revocación tradicional en este momento, se presenta un escrito que se acompaña en sus pruebas y se espera que un día haya una resolución, ¿no?, que se notifica por escrito también, hoy a través del buzón tributario de estos medios digitales que ha establecido el legislador y que aplica la autoridad fiscal. En cambio, en el recurso de revocación de resolución exclusiva de fondo, se presentará el escrito de recurso de revocación, pero se solicitará una audiencia oral. Entonces, el contribuyente o el representante legal del contribuyente, que naturalmente en este caso va a tener que ser su abogado, puede acudir a una audiencia oral en donde esté la autoridad que emitió el acto. Generalmente quien resuelve los recursos de revocación son las administraciones jurídicas desconcentradas, las que antes se llamaban locales. Y quien emite las resoluciones, pues puede ser auditoría o puede ser recaudación. Entonces lo que va a hacer el jurídico es llamar al de recaudación, llamar al contribuyente, para que echen un trompo ahí de manera oral, en torno a por qué está mal la resolución que emitió auditoría, ¿no?, por ejemplo. Y escuchar a uno y a otro. Escuchar a uno y a otro, y dar sus motivos, sus explicaciones y todo esto.
Esto es una novedad. Otra novedad es con los peritos. También se puede mandar llamar a los peritos y hacerles preguntas relacionadas con el dictamen pericial que hayan emitido. Muy bien, bueno, pues esto suena muy interesante. Entonces, ¿cuál sería la utilidad de este recurso? A ver, lamentablemente en México, la mayoría de los recursos administrativos confirman el acto impugnado. Le dicen al contribuyente que no tenía razón. Luego, entre los fiscalistas de broma, le llamamos el recurso de confirmación, ¿no? En lugar del recurso de revocación. Entonces, de pronto es una oportunidad estratégica el recurso, ¿no? Me interesa saber cuáles son los criterios que está tomando la autoridad fiscal para resolver. De forma tal que también, como una oportunidad estratégica, puede ser que en estos mecanismos de fondo yo logre convencer a la autoridad. Y si no, puede ser que yo logre conocer a más detalle cuál es su criterio de interpretación de la ley, por qué está considerando que yo no cumplí con mis obligaciones de pagar impuestos, para poder hacer, con miras a un juicio, una estrategia de defensa más robusta. ¿Cuáles son las novedades, doctor, de este juicio de resolución exclusiva de fondo? Bien, el particular puede de manera opcional ir al recurso de revocación o ir al juicio. ¿No puede ir primero al recurso de revocación y después Sí. al juicio de... Sí, puede ir, tiene la resolución que le determina un crédito fiscal, puede ir directo al tribunal o puede primero ir al recurso de revocación y después al juicio. Al ir al juicio, al tribunal, es optativo ahora pedir que sea un juicio de resolución exclusiva de fondo. Como es exclusiva de fondo, solamente se van a expresar argumentos de fondo, ¿no? Si los hechos sucedieron, si la cantidad que me prestó un socio a la persona moral es realmente un préstamo o es más bien un ingreso presunto, que es lo que dice la autoridad, y yo digo que es un préstamo, ¿no? Solo esos temas se van a estar discutiendo. Hay que dejar la formalidad de los lado. de forma no. Estos de que si me notificaron bien, que si se circunstanció el acta, etcétera, eso no se puede estar discutiendo. Ya planteados los argumentos, se va a citar una audiencia oral de fijación de la litis. ¿Qué es la litis? Es, en resumen, los argumentos sustantivos que contiene la resolución que me determina un crédito fiscal y los argumentos sustantivos por los que yo digo que eso está mal. Eso es la litis. ¿Qué va a suceder en esta audiencia? El magistrado va a decir, señores, la litis es esta. Y va a explicar de qué se trata el caso. Y cada una de las partes, el abogado del contribuyente y el abogado de la autoridad fiscal, van a hacerle las observaciones al magistrado en torno a si esa es la litis o no, si le hace falta o no. Y lo importante de esa audiencia es expresar muy bien las consideraciones que estamos nosotros alegando, por las cuales tenemos la razón. En materia penal o en las tradiciones anglosajonas, a esto se le llama alegato de apertura, que es cuando salen las películas que le explican al jurado de qué se va a tratar el juicio. La audiencia de fijación de la litis es dejar claro de qué se va a tratar el juicio. ¿Por qué se habla de la oralidad en el juicio contencioso administrativo? Por esto mismo, porque hay dos momentos. A ver, un juicio en la vía tradicional o un juicio en línea, el juicio contencioso administrativo también se puede estar promoviendo de manera electrónica a través de internet. Es escrito. Se presenta la demanda por escrito, la contestación por escrito, las pruebas son escritas, en fin. Y los alegatos con los que concluye el juicio son escritos todos. Y la sentencia es escrita y ya. En este caso hay dos momentos. Uno, esta audiencia oral que platicamos de fijación de la litis. Se presentó la demanda escrita, la autoridad contestó de manera escrita la demanda y ahora vamos personalmente a expresar en forma verbal ante el magistrado de qué se trata el juicio. De manera oral. Y se va a levantar un acta de lo que ahí pasó. Pero la otra es al desahogar la prueba pericial. ¿Qué es una prueba pericial?
A ver, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son expertos en derecho administrativo y en derecho fiscal. Por lo tanto, a lo mejor estamos discutiendo algunos temas relacionados con la contabilidad. Hay que llamarle a un contador para que nos explique. A lo mejor es un tema de comercio exterior y estamos discutiendo si la mercancía que yo importé tiene las características de una fracción arancelaria que me da a pagar un impuesto, pero la autoridad dice que es otra distinta, que mando llamar a un experto de las mercancías que estoy importando para que me diga quién tiene la razón. O en los casos, por ejemplo, de responsabilidades, indemnizaciones, en fin, donde hay que acreditar daño moral, pues se suele llamar a un psicólogo para demostrarlos. Bueno, como es por escrito, ahora en este caso también se va a llamar a los peritos para hacerles preguntas ahí de forma oral y las contesten. Por esas dos fases orales es que se dice que se incorpora la oralidad al juicio contencioso administrativo. ¿Y qué ventajas tendrá, doctor, este juicio de resolución exclusiva de fondo? Varias. El sistema fiscal mexicano es un sistema, digamos, formalista. Y de pronto, por no cumplir una formalidad, tenemos un problema. Vamos a dar un ejemplo. Para yo poder compensar, estuve pagando impuestos en mis pagos provisionales y resulta ser que en mi declaración anual mi coeficiente de utilidad bajó, esto es, tuve menor utilidad que la que respecto a la cual estuve pagando estimadamente impuestos y tengo un saldo a favor. Puedo pedirle a la autoridad que me lo devuelva o que ahí se lo quede y yo lo voy compensando en lugar de pagarle impuestos futuros. Pero para esto tengo que presentar un aviso de compensación. Claro. ¿Qué tal si se me olvidó presentar el aviso? Suele pasar. Tengo la auditoría y va a decir la autoridad, tú no me has pagado porque no presentaste el aviso de compensación. Eso es una formalidad. Así es. En un juicio de fondo es, a ver, autoridad, sí, es verdad, no lo presenté, pero es una formalidad. Lo que importa es que yo tenía el saldo a favor y lo fui aplicando. Y tú no me tienes que decir que porque no te presenté el aviso, entonces ya no se considera que hice la compensación. Como ese ejemplo, puede haber muchas ventajas. Si yo pago con un cheque nominativo y no le pongo para abono en cuenta del beneficiario, eso es una formalidad. Pero si se demuestra que sí fue depositado. Exacto. A ver, autoridad, espérame, tengo la factura, es un gasto estrictamente indispensable, te acredito su materialidad, solo olvidé poner una leyendita. No me digas que no es deducible. Ahí es donde puede haber ventajas de este tipo de juicios. Entonces, terminado el juicio o el desahogo de las pruebas, ¿se levanta un acta y se emite la resolución también oralmente o por escrito? Por escrito. El acta se levanta terminando cada audiencia. Entonces, si quisiéramos hacer un pipeline o una línea del tiempo del juicio, es demanda, contestación, audiencia de fijación de la litis y ahí se levanta un acta, audiencia de peritos y ahí se levanta un acta, alegatos por escrito y sentencia por escrito. ¿Qué desventajas tiene esta resolución exclusiva de fondo? Antes de entrar a esto, olvidé una ventaja muy importante. Si vamos al juicio de resolución exclusiva de fondo, no tenemos que garantizar el interés fiscal. Esto es, siempre que vamos a un juicio fiscal le tenemos que dar una garantía a la autoridad de que si perdemos le vamos a pagar, de lo contrario viene y nos embarga. Pero si vamos a este juicio no es necesario y la autoridad no puede venir a embargarnos. Ahí está otra ventaja. Desventajas, muchas. Porque a lo mejor la autoridad es verdad que incurrió en un montón de irregularidades durante el procedimiento de auditoría, que al momento de yo acudir al juicio de resolución exclusiva de fondo, estoy renunciando a la oportunidad de defenderme bajo esos argumentos. Estoy renunciando a una oportunidad de defensa. Si hiciéramos una estadística, la mayor cantidad de sentencias favorables al contribuyente que emite el tribunal son por motivos de forma más que de fondo. Así es. Entonces, la verdad es muy arriesgado, ¿no? Habría que analizar claramente. Es correcto. ¿Cuál es la posibilidad? Es correcto. Por eso a mí me hizo falta que también se pudiera este tipo de juicios tratándose de devoluciones de impuestos.
Este tipo de juicio solo se puede tratándose de auditorías. Oye, ¿por qué no de devoluciones? ¿Cuántas devoluciones se niegan por cuestiones de formalidades? Y entonces ahí hubiera sido una oportunidad muy interesante, ¿no? Pero no se puede. No se puede, exactamente. ¿En qué punto nos encontramos para la implementación de este proceso? A ver, estas reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero, que fue viernes, entraron en vigor el lunes siguiente, que fue el 30 de enero. Sí. Y a partir de ahí corrieron 30 días para que se pudieran tramitar los primeros recursos de revocación. Al día de hoy, en todo el país, desde marzo se pueden tramitar estos recursos, estamos en junio, se han tramitado 3. Muy pocos. Y el juicio, dice la ley que a más tardar el 30 de junio, que es mañana, se tenían que establecer las primeras salas en materia de resolución de estudio de fondo, pero en cuanto existiera la primera sala, ya se podían tramitar los juicios. La primera sala se estableció antier. Se publicó el pasado 27 de junio, el pasado martes, en el Diario Oficial de la Federación, la asignación a la cuarta sala metropolitana como sala especial de resolución de estudio de fondo. Que ahí hay otra desventaja ahorita, para toda provincia. La única sala en México en este momento en donde se pueden tramitar estos juicios está en la Ciudad de México. Habrá que ir hasta allá. El plan es, van a abrir otra en Guadalajara y otra más en Monterrey. Para acercarlo más. Exacto, pero pues... Hay que esperar. Alguien que esté en Tijuana, Sí, o en Cancún, pues así como que muy cerquita no le va a quedar. así es. Bueno, pues muy interesante este tema, doctor. Muchas gracias por Muy acompañarnos. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.